Hoy es domingo 12 de septiembre de la 24ª semana del tiempo ordinario. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitará al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio de este día trae el primer anuncio de la pasión y muerte de Jesús a los discípulos, el intento también de Pedro de eliminar la cruz, pero a la vez la enseñanza de Jesús sobre las consecuencias mismas de la cruz para ser sus discípulos. Pedro no entiende la propuesta de Jesús sobre la cruz y el sufrimiento. Él aceptaba a Jesús como Mesías, pero en su mente no cabía verlo como Mesías sufriente. La descripción, por otro lado, de la curación del ciego introduce la enseñanza que les será dada después a los discípulos, porque en realidad eran ciegos Pedro y los otros discípulos, y la ceguera de los discípulos es curada por Jesús, aunque también ella no al primer momento. Cabe destacar que ellos, los discípulos, aceptaban a Jesús como Mesías, pero solo como Mesías glorioso. No contaban solo una parte. No querían el compromiso de la cruz. Cambiaban árboles por personas. No podía caber en sus mentes ver al Mesías crucificado. Sin embargo, también descubren la realidad. Después de escuchar las opiniones de los otros, Jesús pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro es el que responde: tú eres el Cristo, el Mesías, o sea, el Señor es el que la gente está esperando. El Señor que la gente espera. En lo que Pedro dice, Jesús está de acuerdo con lo que Pedro le ha dicho, pero le prohíbe hablar de esto a la gente. ¿Por qué lo hace? Porque todos esperaban la venida del Mesías, pero cada uno la esperaba a su modo, según la clase y la posición social que ocupaban. Algunos de repente lo esperaban como rey, otros como sacerdote, otros como doctor, otros como guerrero, juez o profeta. Cada quien del pueblo tenía una concepción distinta del Mesías.
Jesús entonces comienza a enseñar que Él es el Mesías, el siervo anunciado por Isaías, pero que será arrestado y muerto en el ejercicio de su misión de justicia. Y eso hace que Pedro se llene de temor y por ello llama a Jesús aparte para disuadirle. Pero Jesús le responde a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios sino los de los hombres. Y es que Pedro pensaba que había dado la respuesta justa. Y en efecto, dice la palabra justa: tú eres el Cristo. Pero no da a esta palabra el significado verdaderamente justo. Pedro no entiende a Jesús. Es como el ciego de Betsaida, que cambiaba a la gente por árboles. Sin embargo, también el Evangelio de este día nos presenta algunas condiciones para seguir a Jesús, y es tomar la cruz y cargarla detrás del Señor. Eso quería decir aceptar ser un marginado por el injusto sistema que legitimaba la injusticia. Indica también una ruptura radical y total. La comprensión total del seguimiento de Jesús no se obtiene por la mera instrucción teórica, sino por el compromiso práctico caminando con Él. Quien insiste en mantener la idea de Pedro, o sea la del Mesías glorioso sin la cruz, no entenderá y no alcanzará a asumir el comportamiento del verdadero discípulo, porque sin la cruz es imposible entender quién es Jesús y qué significa seguirle. Ahora bien, no es por masoquismo, el dolor por el dolor, sino porque Dios ha querido salvar a la humanidad entregando a su propio Hijo en solidaridad con todos los hombres, que son los que merecían realmente el castigo por sus pecados. Pero es Jesús quien se ofrece. A Jesús tampoco le gustaba el sufrimiento, y tuvo pavor ante la muerte y suplicó a su Padre con gritos y lágrimas, como dice la carta a los Hebreos, que lo librara de ella. Pero el Señor Jesús aceptó el plan salvador de Dios por solidaridad absoluta con la humanidad, con nosotros, contigo. Por solidaridad absoluta contigo, Jesús aceptó la voluntad de su Padre. No solo tenemos que aceptarlo como Mesías, sino también como el siervo que se entrega por los demás. No solo hay que ver lo glorioso y aceptar lo glorioso, hay que aceptarlo con la cruz. Por ello reflexionemos: ¿cuál es la opinión de la gente y de Pedro sobre Jesús? ¿Por qué Pedro y la gente piensan de este modo? ¿Qué pide Jesús a aquellos que lo quieren seguir? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguirlo con tu palabra que nos ha hecho ver. Amén. Hemos llegado, queridos hermanos y hermanas, al final de este espacio de reflexión con la palabra de Dios. Para ello hemos de seguir meditando y orando con el canto Jesús del grupo Ain Karem. Que tengas un feliz día, Dios te bendiga, María Santísima te acompañe. Y recuerda, como decía Santa Teresa de Jesús, la cruz es el único camino para llegar al cielo. Tú eres palabra de vida, Jesús, Maestro. Tú eres salud y esperanza, Jesús, sanador. Tú quien deshaces nuestras ataduras, Jesús, liberador, fuente de agua viva, mesa de paz, Jesús, nuestro
nuestro Señor. Ante tu nombre, Jesús, nuestras rodillas se doblan. Solo en tu nombre caminaremos y anunciaremos el reino de Dios. Jesús, buen Jesús, nuestro Señor. Jesús, tú eres luz y camino. Jesús, Maestro, tú eres perdón y refugio. Jesús, sanador, tú quien despierta nuestros oídos. Jesús, liberador, fuego en las entrañas, amor verdadero. Jesús, nuestro Señor. Ante tu nombre, Jesús, nuestras rodillas se doblan. Solo en tu nombre caminaremos y anunciaremos el reino de Dios. Jesús, buen Jesús, nuestro Señor. Jesús, tú eres nuestro sentido. Jesús, Maestro, bálsamo y consuelo en nuestras heridas. Jesús, sanador, tú quien nos hermanas colgado en un madero. Jesús, liberador, pobre entre los pobres, Dios hecho pequeño. Jesús,